Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Con ese pensamiento queremos darle unos buenos días y un feliz sábado a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan a través de este medio electrónico. En esta mañana nos sentimos contentos porque una vez más este sábado podemos estar reunidos aquí en esta iglesia virtual para comenzar bien temprano en la mañana con nuestro programa de escuela sabática. Y para recordar un poco cómo nosotros compartíamos o cómo desarrollábamos la escuela sabática en nuestra iglesia, parte de lo que hacíamos cuando nos reuníamos era la confraternización. Y quisiera que pudiéramos confraternizar entre todos a través del chat, a través de la página de YouTube o de Facebook o la página oficial de la iglesia. En este momento pudiéramos confraternizar. Si nos mandas un saludo, un testimonio o cómo se encuentra o dónde estás, de esa manera podemos compartir juntos y recordar un poco cómo realizábamos nuestra escuela sabática en la iglesia. Así que los invitamos para que puedan enviar sus saludos a través del chat por la página Iglesia Adventista Hispana de Montreal en YouTube. Y bien, también la adoración era otro de los aspectos que practicábamos en nuestra escuela sabática como hijos de Dios. Así que en este momento les invito a que adoremos el nombre de nuestro Señor con el himno número 73, la creación. Hermanos, tengan todos un feliz sábado. En esta mañana quiero compartir con ustedes el versículo que se encuentra en Salmos 19:1. Si lo tienen también ustedes, leamos juntos y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué hermosa promesa que encontramos en la palabra de Dios. Así, en esta mañana tengamos en cuenta esta promesa y lo guardemos en nuestro corazón. Vamos a
pedir la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Les invito a que inclinen sus rostros allí donde están y tengamos la comunión con Dios. Querido Padre, te agradecemos en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de poder reunirnos y estar en comunicación, aunque sea a través de este medio. Gracias, Señor, por todo tus maravillas, por tus cuidados y por cada uno de nuestros hermanos que están presentes en este programa. Y te suplicamos también por aquellos que necesitan de ti porque están tal vez enfermos o no tienen este medio para comunicarse, para ver el programa. Te suplicamos también que tú los bendigas en donde quiera que estén. Cuídanos y ayúdanos para estar más cerca de ti y hacer siempre tu voluntad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, promover el evangelismo mundial es otro de los aspectos que practicamos en nuestra escuela sabática. Y es que al conocer el testimonio de hermanos de otros países, podemos ser tocados por el Espíritu Santo para que nuestra vida espiritual sea engrandecida. Es el tiempo del informe misionero que viene desde Noruega, titulado Una camisa que da mucho de qué hablar, y será presentado por nuestro hermano Demesio Gómez. Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana la carta misionera lleva como título Una camisa que da mucho de qué hablar. Y nos cuenta la historia de Glengly, que un día él se puso su camisa favorita. Era color verde. Y bueno, la intención del maestro era llamar que la gente se fijara en él. Él dice que se sentó frente a una mujer de unos 60 años en el metro. La mujer lo quedó viendo a él y luego bajó su mirada hacia la camisa y allí quedó. Se quedó fijando sobre lo que decía, porque en la camisa llevaba un logo que decía Aerolíneas Adventista, sin cargo, Glengly. Unos minutos después, la mujer le preguntó a Glengly, ¿trabaja usted allí? Y él respondió, sí. Y luego ella le dijo, ¿y hacia dónde vuelan? Glengly respondió, solamente tenemos un vuelo directo. ¿En serio? Dijo ella. Sí, le dijo Glengly. Y luego la señora preguntó, ¿es caro? Y Glengly respondió, no. Usted sabe que los boletos son gratis para ir allá. La señora se quedó sorprendida. No sabía qué decir. Luego, unos minutos después, Glengly le especificó por qué eran gratis. Le dijo porque alguien había pagado los boletos hace 2000 años antes. Y ella quedó un poco sorprendida. Entiendo lo que usted quiere decir. A la verdad, se me hace difícil creer en el cielo, dijo la señora. Y Glengly le preguntó por qué. Entonces ella dijo, porque he tenido malas experiencias en iglesia, en mi educación. Y entonces Glengly sabe que en Noruega muchas personas así han tenido malas experiencias en sus vidas. Y entonces, por eso, a esta señora se le hacía difícil creer. Pero lo que nos cuenta Glengly es que él no dejó hasta allí y la motivó a que estudiara la palabra de Dios. Dice que tomaron unos 20 minutos, comenzaron a charlar, a platicar, a tomar temas profundos. Y la mujer quedó sorprendida. Y antes de bajarse, le dijo que tenía que investigar sobre lo que habían hablado. Glengly le motivó a que encontrara lo que andaba buscando. Y nos cuenta Glengly que él se pone esta camisa para predicar el evangelio. Dice, yo
no sé yo no sé si alguna persona ha venido a los pies de Jesús a través de la camisa, pero sé que el Espíritu Santo me utiliza para que otras personas vengan a mí y yo pueda tener pláticas con estas personas, tener buenas pláticas, enseñándole las cosas de Dios. Él, como le gustan mucho los aviones, manda a hacer camisas con logos diciendo aerolíneas adventistas y también le borda un avioncito. Entonces, él cuenta y dice que él no es de que tocar puertas, pero sí le pide a Dios que lo utilice a través de su camisa favorita, con ese mensaje que dice aerolíneas adventistas. Por eso, él dice que, que lo utilice Dios para sembrar la semilla y Dios se encargará de cosechar. Glenn Lee, de 55 años, es maestro en la escuela adventista de Osmarka, que cuenta con cerca de 100 alumnos de primero a 10º grado en Oslo, Noruega. También es miembro y pastor de jóvenes de la iglesia adventista, que recibió parte de la ofrenda del 13º sábado en el año 2017 para abrir un centro comunitario para jóvenes en su sótano. En Noruega, la Unión tiene 62 iglesias, 2 congregaciones y 4.535 miembros en la iglesia. El país tiene una población de 5.314.000 habitantes, lo que presenta un adventista por cada 1.172 personas. 4.500 personas adventistas están trabajando para que el mensaje de Dios llegue a toda alma. Y esto me recuerda mucho a una familia que fue atraída igual a la iglesia adventista por el logo de los conquistadores, por la camisa, por el vestido. Esta familia, sus hijos, les llamó mucha la atención y fueron allí y entraron al club de conquistadores y finalmente allí se bautizaron. Yo hablo de la hermana Sonia, sus 2 hijos y su esposo. Y así vemos que Dios utiliza medios también para que muchas personas lleguen a los pies de Jesús. Puede ser por una revista, puede ser por una plática, etc. Pero Dios utiliza a las personas. Y Glenn Lee es uno de los que dice que él pone su ropa, su camisa favorita, con eso llamar la atención a las personas para tener pláticas bonitas con esas personas. Yo les invito, hermanos, a que el Señor nos utilice para que podamos llevar el Evangelio a esas personas, a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros familiares. De una u otra manera, tenemos que pedirle a Dios para llegar a ellos. Esto ha sido la carta misionera y que el Señor nos bendiga y les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, le damos las gracias a nuestro hermano Demesio por ese informe misionero y vemos cómo la obra del Evangelio está creciendo en otros países como Noruega. Que el Señor pueda bendecir esa obra en toda la redondez de la tierra. Bien, hermanos, ha llegado el momento más esperado, que es el repaso de la lección. Es el punto central del programa de la escuela sabática, en el cual vamos a compartir todos los conocimientos que hemos venido estudiando a través de esta semana. Recordemos que estamos estudiando acerca de la creación y para entrar en contexto, lo que se conoce como la ciencia moderna, estos grandes pensadores de la antigüedad como Charles
Robert Boyle, como Isaac Newton, Johannes Kepler y muchos otros que en su origen fueron los que cambiaron el mundo de la época. Ellos se inspiraron en las escrituras, en la Biblia, para explorar el mundo que Dios había creado. Pero sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia tuvo un cambio. Ya esa cosmovisión teísta en el cual lo sobrenatural, o como se menciona en la Biblia, la creación por parte de Dios, fue cambiando. Y es allí donde surgen nuevas teorías, como por ejemplo las que formuló Charles Darwin acerca del origen de las especies o la evolución como nosotros la conocemos. Fueron alejándose un poco del origen, de la creación, de las escrituras, y fueron inspirándose más en el naturalismo, en el materialismo. Pero esto es para que entremos en contexto. Ahora quiero invitarlos para que podamos compartir la lección a través de un panel que se ha preparado para exponer la lección de esta semana. Y queremos invitar al pastor Saldaña, a Norceli Menar y a nuestra hermana Maru Nava para que tengan el desarrollo de la lección. Que Dios los bendiga y que sea de provecho espiritual para cada uno. Un feliz sábado para todos nuestros hermanos esta mañana del repaso de la lección de escuela sabática. Estamos aquí acompañados de dos hermanas de la iglesia, nuestra hermana Norceli Menar y nuestra hermana María Eugenia Nava. Hermana María Eugenia, bienvenida. Hermana Norceli, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias, pastor. Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es el día del Señor, el sábado glorioso del Señor. Muy bien, nosotros vamos a entrar en una de las lecciones más importantes del estudio de la lección de escuela sabática, que habla acerca de sola escritura o principio de interpretación bíblica. Esta semana se ha titulado La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Ya se había llevado la parte 1 la semana anterior y a nosotros nos corresponde hablar sobre este tan importante tema en la lección de escuela sabática el día de hoy. Por eso queremos nosotros invitarles a ustedes que por favor inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos entrar en tu presencia con corazones contritos y humillados, para que tú puedas depositar en nuestros corazones el Espíritu Santo, para que puedas poner colirio a nuestros ojos para ver, para entender los principios de tu amor y tu verdad que están encerrados en tu palabra, y ayudarnos a defender y a cuidar que la palabra de Dios es toda inspirada por ti, desde el principio hasta el final, y especialmente los primeros capítulos de la Biblia que han sido atacados por el enemigo para desvirtuar la verdad y llevar a los hombres por senderos peligrosos. Por favor, danos la oportunidad de ser tus instrumentos, que no seamos nosotros los que hablemos, sino tú a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Hay muchos pensadores hoy día que nosotros los conocemos, grandes hombres de ciencia, maravillosos, fueron grandes. ¿Por qué razón fueron grandes? Porque ellos se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Estoy hablando de personajes como Johannes Kepler, Isaac Newton, John Wright, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Interesante, ¿eh? Es maravilloso saber eso. Lastimosamente, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, Satanás está desesperado y trata de ver cómo puede engañar y confundir las mentes de los hombres, especialmente aquellos que no desean buscar al Señor. Hemos visto cómo el hombre ha ido decayendo a través del tiempo, pero siempre surge un remanente, siempre surge un pueblo del Señor fiel a su palabra. En los tiempos de la Revolución Francesa fue un golpe duro para el cristianismo en Europa.
en la Europa del siglo XIX. Allí nosotros podemos ver cómo es destronado los reyes de Francia y es colocado allí la razón. Y al colocar la razón, cambió prácticamente la manera de pensar de muchas personas y comenzó a ponerse en tela de duda las Sagradas Escrituras, basándose en el naturalismo y el materialismo. Después de eso va preparando el camino para un Charles Darwin, uno de los científicos más conocidos por la teoría del origen de las especies. ¿Saben? Esa teoría del origen de las especies fue una de las armas que más daño ha hecho a la iglesia naciente. Noten que todos estos eventos se llevaron a cabo cerca de 1844, cerca del momento en que se iniciaba el proceso de juicio, en el momento en que Jesús iba a comenzar el proceso del tiempo del fin con el juicio final. Satanás comenzó entonces de nuevo a tratar de embotar la mente y los corazones de los hombres para que no se dieran cuenta del mensaje que daban los 3 ángeles para el tiempo del fin. Entonces, desde entonces, la ciencia se ha distanciado cada vez más de su fundamento bíblico, volcándose a una reinterpretación radical de la historia del Génesis. Por eso esta mañana estamos aquí. Estamos confiados en que Dios está con nosotros y nos llevará cuidadosamente a través de las Escrituras. Porque también Dios tomó en cuenta algunos detalles en no mencionar algunos nombres de algunas cosas creadas para que no fueran confundidas con tradiciones y pensamientos paganos, para que la palabra de Dios sea clara y cristalina para todo el mundo. Por eso esta mañana a mí me gustaría preguntarle a la hermana Norsely, ¿qué opina en contexto bíblico? ¿Cómo es que podemos nosotros demostrar ese antiguo pensamiento de que la tierra era plana? ¿Cómo podemos enseñarle a la gente que eso no era así? En el mundo antiguo, pastor, se consideraba, muchos pensaban que la tierra era plana. Sin embargo, por diversas razones, aunque ellos entendían eso, la mayoría entendía también que la tierra era redonda. No obstante, incluso hasta nuestros días, algunos afirman que la tierra es plana y lo afirman basándose en algunos pasajes bíblicos para justificar esa creencia. Por ejemplo, algunas personas creen que porque en Apocalipsis 7:1 y Apocalipsis 20, 7 y 8 hablan sobre los ángeles que detienen los vientos en los 4 ángulos de la tierra. Entonces dicen, si están reteniendo los vientos en los 4 ángulos de la tierra, entonces para poder retenerlo en los 4 ángulos debe ser plana la tierra. Pero, y podemos leer el texto, ¿no? El texto nos dice, Apocalipsis 7:1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en el versículo, en Apocalipsis 27 y 8, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, muchas personas analizan la Biblia de manera literal y ellos toman eso profético de Juan, esas visiones proféticas que tenía Juan, de manera igual, lo toman de manera literal. Entonces, ellos quieren, a base de esos textos, justificar que como los ángeles están sosteniendo los vientos en los 4 ángulos y que el enemigo va a soltar a todas las naciones en los 4 ángulos de la tierra, entonces es porque realmente es plana.
pero tenemos evidencia de que realmente la tierra no es plana y tenemos evidencia bíblica de eso. Vemos que el autor de estos versículos escribió una profecía de los últimos tiempos y que describe a los 4 ángeles del cielo en pie sobre los 4 ángulos, y aunque lo menciona 3 veces, eso es de una manera simbólica y no literal como algunos consideran. En resumen, podemos decir que esto es un lenguaje figurado. Y tenemos otros ejemplos en la Biblia de pasajes que no se deben interpretar literalmente, sino que son simbólicos o para que podamos tener una visión de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en Daniel 4, 19 al 27, vemos cuando el rey Nabucodonosor tiene ese sueño y ve un árbol. Ese árbol que se menciona ahí no era el rey siendo un árbol, sino era simbólico. Y en la parte del 28 al 37, entonces, se explica el sueño, el acontecimiento del sueño. Igual en Mateo, Jesús cuando dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En ese pasaje de Mateo 15, 19, no habla de la filosofía humana ni del corazón humano de manera literal. Jesús está usando un lenguaje, una figura del lenguaje para plantear una cuestión moral, para que las personas pudieran comprender. Entonces, a veces en la Biblia podemos encontrar pasajes que son simbólicos para explicarnos un hecho determinado. Pero si quisiéramos ver realmente cómo es la tierra, tenemos también pasajes en la Biblia que nos menciona cómo es realmente la tierra. Si nosotros leemos, por ejemplo, Job 26, 7 al 10, e Isaías 40 del 21 y 22, dice, extiende el norte sobre el vacío. Estoy leyendo el 26, Job 26, 7 al 10. Juerga la tierra sobre la nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. En el versículo, en Isaías 40, 21 al 22, dice, ¿no sabéis o no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿O no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Quién está sentado sobre la tierra? Dios. Y está sentado sobre el círculo de la tierra, nos menciona Job. Así que no hay duda de que la tierra realmente es redonda, es esférica, es circular, no es plana como algunos consideran. La sierva del Señor nos dice que nos esperan tiempos muy penosos y Satanás, vestido de ángel, sacudirá las almas con sus tentaciones como se presentó a Cristo en el desierto. Citará las Escrituras y a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo y en Dios, atará ciertamente nuestras almas en la incredulidad. Él va a usar todos los recursos para poder engañarnos y engañar a la humanidad. El tiempo es muy breve, nos dice la sierva del Señor, en testimonio para la iglesia. Todo lo que se ha de hacer debe hacerse prestamente. Los ángeles están reteniendo los 4 vientos y Satanás está aprovechándose de todo aquel que no está plenamente establecido en la verdad. Toda alma ha de ser probada, todo defecto del carácter, a menos que sean vencidos por la ayuda del Espíritu de Dios, llegará a ser
un seguro medio de destrucción. Siento como nunca antes la necesidad, dice la sierva del Señor en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 540 y 541, que nuestro pueblo sea vigorizado por el Espíritu de verdad, porque los designios de Satanás entramparán a toda alma que no haya hecho de Dios su fortaleza. Dios invita a los hombres para que contemplen los cielos. Y al contemplar los cielos podemos ver las maravillas de los cielos estrellados. No solo debemos contemplar los cielos, sino que debemos considerar todas las obras de Dios. Él quiere que estudiemos las obras infinito. Y si nosotros estudiamos esas obras, podemos ver la realidad y no debemos, dejaremos de concentrarnos en teorías vanas y podremos ver realmente la obra de Dios, la creación de Dios tal cual Él lo ha hecho para nosotros. Hermana Maru, yo quisiera preguntarle, en caso, por ejemplo, si hay una persona que no conoce realmente y quisiera aprender y ver la creación en la literatura antigua, ¿cómo podría usted ayudar a esa persona a comprender este tema? Bueno, si ella quiere verlo en la literatura, en la literatura antigua, yo creo que no va a encontrar la verdad, porque sabemos que la literatura antigua, como lo es la epopeya Atrahasis, habla de los dioses, de dioses que hicieron la obra, pero se cansaron y pusieron al hombre a hacer la obra. Ellos llevaban las cargas, pero las cargas eran demasiado pesadas, demasiado grandes, y entonces pusieron al hombre a hacerlo. Y pusieron a la historia de ellos, dice que la diosa matriz es la que crea la descendencia, que el hombre lleva la carga de los dioses, y tienen un dios Hechu, un dios que tenía la inteligencia. Ellos lo mataron en una asamblea, y aquí se vio involucrada la violencia. A él lo mataron y mezclaron, dice esta historia, que mezclaron su sangre con barro para formar a la humanidad. Esto lo descubrieron los arqueólogos del antiguo Egipto y el cercano Oriente, y contienen estas historias. Pero gracias a Dios, hermana, que nosotros tenemos la historia real, la historia verdadera, porque Dios se preocupó por ello. Dios inspiró a Moisés, levantó a Moisés y lo inspiró a escribir el libro de Génesis. Y en él podemos, al principio se contaba de boca en boca la historia, pero hay un momento en que Dios se preocupa y esto tiene que ser escrito, y entonces Moisés escribe el Génesis, y podemos ver allí a un Dios lleno de amor que preparó, es un Dios de orden. Este Dios de orden primero preparó todo, separó, dice el principio del Génesis, separó la luz de las tinieblas, y va narrando, el Génesis nos va narrando cómo Dios fue haciendo cada día. Y algo muy importante, hermana, que yo quisiera resaltar, que cada día que Él terminó, por su sola palabra, Él decía que era bueno. Pero cuando llegó el día que creó al hombre, Él dijo que era bueno en gran manera. Él se preocupó con sus propias manos de formar, sí, de barro, pero sopló aliento de vida, y entonces el hombre fue alma viviente. Y entonces podemos confiar en que esta es la verdad. No podemos confiarnos de las historias que vienen a ser leyendas, vienen a ser mitos, porque ahí en Atrahasis el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. Nosotros sabemos que nuestro Dios el séptimo día lo separó para descansar, pero no porque Él se cansara. El sábado es hecho por causa del hombre. Es para tener una verdadera comunión con nosotros. Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para la humanidad como punto culminante de la creación, y luego descansa con ella.
En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios. En Atraxis, un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. En Génesis, primeramente Dios forma a Adán personalmente, le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea su ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un Dios muerto. Dios lo creó con sus propias manos. No hay señales de violencia. Y yo quisiera decir, hermanos, que en el relato bíblico es sublime al presentar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que finalmente estos relatos de la creación son muy diferentes. Y hermanos, tenemos que confiar plenamente en que Dios, por amor, se ocupó de crearnos, de prepararnos un mundo perfecto, de poner ahí a nuestros primeros padres y de confiarnos, de ser nosotros administradores de todo esto que Él creó. Creo que esa es el propósito de nuestra creación. Y bueno, pastor, para continuar con la lección, ¿qué nos puede decir sobre el cuarto día? ¿Qué fue creado y cuáles son sus funciones? Gracias, hermana Maru, por la pregunta. El cuarto día es muy importante. Allí se basan varias de las doctrinas de la iglesia del Señor en la tierra. Entre ellas está el día sábado. Entre ellos está la demarcación de las estaciones y los tiempos y la verdadera y correcta función de los astros que Dios creó. Vamos a leer el texto bíblico cuidadosamente en Génesis capítulo 1, el versículo 14 al 19, que nos habla acerca del cuarto día. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Bien, lo primero de todo lo interesante en el texto bíblico que encontramos es que el escritor bíblico, Moisés, por inspiración de Dios, no colocó el nombre de los astros, el sol y la luna, porque ya estos, aunque se escribieran en hebreo, estos eran nombres en el antiguo cercano oriente considerados como los nombres de dioses paganos, estrechamente relacionados con eso. Y nuestro Dios, en su gran sabiduría, quería evitar cualquier tipo de confusión con relación a la adoración de las criaturas o de la creación. El uso del término lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas. Y estas funciones específicas nos llevan a grandes verdades bíblicas. La primera la vamos a encontrar en el mismo texto. Si volvemos a leer el texto de Génesis, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Ve? Ahora yo me voy al último texto y dice, el penúltimo texto, y dice: y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Es interesante, para separar la luz de las tinieblas. Y entonces dice: fue la tarde y la mañana el día cuarto. Primero, fueron creados para alumbrar. Segundo, para separar la noche de las tinieblas, el día de las tinieblas. Tercero, marcaba en el momento en que terminaba un día y comenzaba el otro.
Por eso allí viene entonces la verdad del sábado. Ahora noten que en el versículo 15 menciona que sean para lumbrera en los cielos y en la tierra, y sigue diciendo el 16, hizo estas dos grandes lumbreras, una mayor y una menor. La función era alumbrar. Ahora volvamos ahora al versículo número 14, la parte final. Dice, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Noten que ellos sirven para marcar cada día es marcado por la rotación de la Tierra. Cada mes por la rotación de la Luna. Cada año por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. 365 días. La pregunta del $1.000.000. ¿Y la semana cómo se medía? Interesante. No hay ningún tipo de estipulación astronómica o algún fenómeno de la naturaleza para medir la semana de la creación. Y la única respuesta es porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el 7º día. Fue establecida por Dios. No hay ninguna explicación científica para dar sentido a la semana que nosotros diariamente vivimos. Así que con ello, yo quiero decirles que Dios tuvo mucho cuidado porque los antiguos mitos del cercano oriente representaban únicamente la creación del hombre como un último, ya como una última opción, como resultado de aliviar a ellos su carga, su labor y muchas otras cosas más. No fue el producto de algo que fue hecho con amor, que fue tomado en cuenta todas las cosas. Dios hizo primero, dice, los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, fue creando el hogar, como cuando uno sabe que va a tener un bebé. Viene nuevo miembro de la familia y uno va comprando la ropita y va arreglando el cuarto del bebé, va comprando la cuna, va comprando las cosas, preparando el hogar para recibir a ese nuevo ser. Es maravilloso. Dios es así. Me encanta esto. Me encanta esa posición. Por eso es importante la interpretación de la Biblia. Ahora, nosotros debemos tener mucho cuidado porque la Biblia, la creación y el tiempo tienen una relación. Por eso quiero preguntarle a la hermana Norsely, ¿cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y de Noé hasta Abraham? ¿Por qué es tan importante ese marco genealógico? Sí, pastor. Hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contiene el elemento del tiempo y eso es lo que hace que algunos eruditos puedan de manera acertada llamarlo cronogenealogía. Contiene un mecanismo de información que no puede ser alterado. Vemos tanto en Génesis 5 como en Génesis 11, tiene una fórmula para poder determinar. Vemos que dicen, por ejemplo, X persona tenía tantos años y fue padre de la persona número 2 y la 1 después del nacimiento de la persona vivió tantos años y luego dice tuvo que hijos e hijas y en el capítulo 5 agrega una fórmula de modo y es que la persona murió a los tantos años. Ese sistema impedía que se pudiera agregar o eliminar generaciones. Contiene una línea genealógica, tanto Génesis 5 como Génesis 11, y esa misma línea genealógica podemos comprobarla y colaborarlo en Primera de Crónicas 1 del 18 al 27, en el que no hay generaciones agregadas ni ausentes. De esta manera podemos ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Durante casi 2000 años, los expositores, tanto judíos como los cristianos, han interpretado estos pasajes y representan la historia. Y eso es una manera precisa de poder determinar la fecha del diluvio y la edad que tiene la tierra realmente, al menos desde los 7 días de la creación, como se muestra en Génesis 1 y 2.
y no como algunos tienen, o por la teoría que nos quieren hacer creer que la Tierra se creó por el Big Bang, otros la teoría de la evolución, que venimos del mono, de la nada, y después de muchos años se van creando cosas y van apareciendo sobre la superficie. Entonces, vemos que todas esas teorías no tienen fundamento cuando vamos a la creación, cuando vamos al Génesis, y podemos ahí hacer la comparación de la creación dentro del tiempo. La sierva del Señor inclusive nos dice que no existe un fundamento alguno para que la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador. Sabemos, como usted acaba de decir, pastor, Dios preparó todo, Dios es un Dios de orden, Dios hizo todo, creó todo, preparó para que el ser humano pudiera llegar a formar parte. Entonces, esa teoría del evolucionismo y eso no existe. Y la Biblia y la genealogía nos puede mostrar realmente cuál es el tiempo que tenemos desde el diluvio hasta la actualidad. Hermana Maru, si una persona no cristiana desconociera o no sabe cómo encontrar la creación en la Escritura, ¿es que hay una manera de poder probarles que realmente existe la creación en la Escritura? Sí, hermana Nauseli, gracias a Dios que sí existen muchos versículos donde nos podemos apoyar para que una persona no creyente o convencerla. Bueno, quien va a convencer es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros debemos tener conocimiento dónde encontrar citas bíblicas para mostrarle a estas personas. Y podemos ver que, por ejemplo, en Mateo 19, del 4 al 5 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí Mateo está hablando sobre Génesis. Ahí es donde debemos de leer. Por ejemplo, en Marcos 10, 6 al 9 también dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que por cierto que este versículo podemos decir que fue cuando Dios instituyó el matrimonio. Porque aquí lo estamos leyendo muy claro, ¿verdad? Y así como hay muchos textos, hermana, hay un texto muy, muy especial, mis queridos hermanos, a todos les digo, el texto de Juan 1, del 1 al 3, es un texto muy importante que debemos de conocer y que en lo personal les digo, a mí me sirvió como una persona, el verbo era y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y así, hermanas, tenemos varios textos bíblicos, Hechos 14:15, Romanos 1:20, 2 de Corintios 4:6, Efesios 3:9, y sigue la lista. Hay varios textos, pero hay también un texto en Apocalipsis 2:7, donde es un texto donde podemos reafirmar y confirmar nuestra esperanza bendita, porque Dios no nos deja a la deriva en nada. Si Él promete algo, Él lo cumple. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si nos recordamos, en el Génesis nos hablaron sobre ese árbol de la vida, por el cual nuestros primeros padres pecaron, ¿verdad?
pero en Apocalipsis nos está diciendo que al que venciere vamos a poder comer del árbol de la vida. En Apocalipsis 3:14 nos dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nos habla de una ciudad en Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y bueno, hermana, tenemos también una gema de la hermana Elena de White, donde nos ayuda. Quiero leer. Aquí está, el camino a Cristo. No. Que el poeta y el naturalista, hermana, dice que tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza. Pero es el creyente quien más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de las manos de su Padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie que no mire los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente la significación de la colina, del valle, del río y del mar. Entonces, hermana, con estos textos bíblicos y con la plena seguridad de que nuestro Padre nos hizo provisión para todo, nos da una plena seguridad de que todo lo que está en su palabra, todo se ha cumplido y todo lo que falta se va a cumplir. Okay. Entonces, yo le pregunto ahora, pastor, ¿cómo podemos concluir este estudio? Hermana, Norcel, hermana María Eugenia, hermanos que nos escuchan, creo que nosotros podemos aprender algunas cosas muy importantes de esta lección. Número uno, que la palabra de Dios, especialmente el Génesis y los primeros capítulos de la creación, son inspirados y que no son compatibles con el paganismo. Número dos, establecen los grandes principios de las doctrinas que creemos, que mantenemos nuestra fe. Número tres, el Señor Jesucristo en su gran ministerio de salvación de las almas citaba constantemente los primeros 11 capítulos del Génesis. Y si los 11 primeros capítulos, todo el mundo comienza a decir que estos solo eran fábulas y que no eran reales, entonces nuestro Señor Jesucristo estuvo citando fábulas para establecer grandes verdades de la predicación que lleva a la vida eterna. No puede ser que nuestro Señor, el Hijo de Dios, esté citando fábulas para establecer la iglesia en la tierra y que pronto vendrá por ella para llevársela al reino de los cielos. Que a través de la arqueología, los últimos 150 años, el libro de Génesis ha demostrado ser un libro veraz. El nombre de personajes, ciudades y acontecimientos que antes se consideraban leyendas, hoy, a través de la pala del arqueólogo, hemos podido sustentar que siempre fueron ciertas. Yo doy gloria a Dios por ello. Las versiones del diluvio, podemos nosotros ver que hay muchas versiones del diluvio alrededor del mundo y todas tienen algo en común, que el mundo fue destruido con agua, que hubo un arca construida y que la simiente humana fue salvada. Lastimosamente fue corrompida por las ideas paganas y el alejamiento de Dios. Cuando nos alejamos de su palabra, entonces el enemigo siembra en nosotros la semilla del error y esto trae como confusión. Por eso es importante, yo animo a todos los hermanos de la iglesia a que estudiemos las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Hermana Noseli, hermana María, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esta fue una elección maravillosa y la contribución de ustedes también lo fue.
Muchas gracias, pastor. Y bueno, les saludo a todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Sigamos esforzándonos en el estudio de la palabra. Amén. Así es. Muchas gracias, pastor. Para despedirme, quisiera recordarle a los hermanos que la Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que nosotros podemos tener. Sabemos que fue inspirada por Dios y fue inspirada para nosotros. Y si en algún momento nosotros no comprendemos las lecciones, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos realmente comprenderla y no interpretarla. Voy a pedirle a la hermana María Eugenia que por favor nos despida en oración. Oremos. Bendito Señor y Dios, te agradecemos, Padre, porque en tu maravilloso amor, Señor, nos dejaste todo escrito para que no nos desviemos del camino, Padre. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda siempre motivar a llegar a tu palabra y preguntarte directamente a ti, Señor, qué fue lo que pasó, cómo fue que creaste todo, Señor, y que podamos confiar, Señor, en tu palabra. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos des la fortaleza espiritual, que no nos falte la fe, Señor, en estos momentos, que no podemos unir físicamente, Señor, en la iglesia, pero que gracias, Señor, a las redes sociales podemos hacerlo. Padre, bendice a tu iglesia en toda la faz de la tierra. Bendice el santo sábado, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te rogamos todo, Señor. Amén. 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 Chao. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, agradecemos a nuestro pastor y a nuestra hermana Norceli y Maru por ese interesante repaso. Y ahora ha llegado el momento del informe misionero de la iglesia local. Y antes de dar la oportunidad a nuestro hermano Víctor, quien es el que está a cargo de este informe misionero, como Ministerio de la Mujer quiero aprovechar la oportunidad de hacerles una invitación. Mañana, domingo 31 de mayo, damos comienzo a nuestra semana de oración y énfasis en salud mental. Así que les invitamos a que se conecten a través de los diferentes páginas para disfrutar de esta programación a las 7:30 de la noche. Le damos el tiempo a nuestro hermano Víctor para el informe misionero local. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan cada uno de ustedes un bendecido sábado. Es para mí un privilegio el poder compartir una breve reseña de nuestra obra hispana adventista aquí en Montreal. Quiero también agradecer a mi esposo el concederme la oportunidad de compartirla, ya que para mí ha sido de mucha inspiración y bendición. Todo comienza el 12 de octubre de 1979, con el primer grupo pequeño, que luego se establece como una clase de escuela sabática. Comienzan a congregarse en las bancas de atrás del santuario de la iglesia de Norwood, contando con 6 miembros, siendo ellos Carlos y Miriam Valdivia, Daniel y Carmen Varela. 2 semanas después se añaden los hermanos Julio Gajardo y la hermanita Marta Cavalier. Pero para conocer aún más de esta historia, estaré conversando con mi esposo, Víctor Hernández, quien emigra a Montreal en 1984, viniendo de California. Dime, Víctor, ¿en qué momento llegas a ser parte de este movimiento? Bien, muy buenos días y feliz sábado, queridos hermanos que están con nosotros esta mañana. ¿Sabes qué? Yo quisiera remarcarte algo. Toda esta historia se comienza a escribir en la iglesia de Norwood. Y esta iglesia en ese entonces era pastoreada por nuestro hermano John Wally, que por cierto ya estaba retirado y estaba esperando pues ya justamente su relevo, y que llegó justamente a tiempo, por así decirlo. Llegó el pastor Don Lederman y su esposa Annette.
Y este grupo celebró su primera ceremonia bautismal en el año de 1980, en junio, y fue la hermana Mélida Gómez, la candidata, quien fue bautizada ese día. Y en 1981 se celebra el primer camp meeting de la Conferencia de Quebec, y entonces al grupito de hispanos le dieron el privilegio de estar en una sección separados, es decir, aparte, y allí recibieron la visita, o tuvieron, mejor dicho, como orador al pastor lacayo de la Conferencia de New Jersey, y también recibieron la visita de el pastor Maxson, quien era el representante de la Unión Canadiense en ese entonces, y el pastor Eloy Martínez, quien había venido de la división interamericana a pasar esa semana o ese fin de semana de camp meeting allá en el campamento de San Damián. Y como resultado de esta motivación que recibieron allí, la hermana Mercedes Ramos procedió a bautizarse. Y debo remarcarles también que el 17 de abril de 1983, este grupo realiza su primera boda, y fue la boda de los novios en aquel entonces, Rubén Ramos y nuestra hermana Hermelinda Marroquín, para posteriormente ser bautizados y unirse a este pequeño grupo. Luego este grupo comienza a independizarse, y a principios de 1984 rentaron un gimnasio. Este gimnasio está situado en el 5619 de Côte Saint-Antoine, y este gimnasio pertenecía a la entonces Academia Adventista. Y allí, en ese gimnasio, este grupo tenía sus servicios de adoración, y estos eran liderados por el pastor Isaías Santo, que por cierto, él es de nacionalidad filipina. Y quiero remarcar esto de filipino. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia hispana creció junta con la iglesia filipina. Y bueno, en el 1 de septiembre de 1984 fue cuando ellos decidieron dar un paso más grande, subir un peldaño más arriba, y entonces rentaron la Iglesia Unida Italiana, que está ubicada en el 6980 de la avenida Papineau. Allí justamente donde hoy se están reuniendo los hermanos del habla portuguesa, la iglesia brasilera está allí. Pues a ese lugar, allí creció nuestra iglesia. Y ellos llegaron allí, como ya les dije, el 1 de septiembre de 1984. Y es ahí donde yo me uno a este hermoso grupo, en octubre de 1984. ¿Y cuándo es que se establece oficialmente como una iglesia organizada? Esto sucedió el 26 de enero de 1985, cuando oficialmente fue establecida la primera iglesia adventista hispana en Montreal. Y esta ceremonia fue precedida por el entonces el pastor Claudel Sabot, quien fungía como presidente de la Asociación de Quebec. Y esa misma tarde nos movimos a la iglesia de San Leonard a festejar. ¿Y saben cómo lo festejamos? Con un bautismo. Nos movimos para allá porque la iglesia donde estábamos ubicados, o donde están ubicados hoy los hermanos brasileros, no tiene una pila bautismal. No lo hay. Entonces nos fuimos a la iglesia de San Leonard, y el pastor Isaías Santo efectuó allí el bautismo de Marta Cavalier, Katy Varela, Jorge Córdoba Jr., Jorge Córdoba Padre, y Antonio Flores y Héctor Morán. Y yo recuerdo que nuestros ancianos allí entonces
nuestro hermano Marcos Évora y Rafael Castillo. Ahora, déjame mencionarte otra fecha histórica, y es que en enero de 1987 llega a Montreal el primer pastor hispano para nuestra iglesia. Y se trata de un pastor de origen panameño, muy conocido por cada uno de nosotros. Su nombre, Héctor Jurado. Vino con toda su familia a establecerse acá con nosotros. Y a partir de allí, a partir de ese entonces, varios pastores, varios ministros nos han ayudado a escribir historia aquí en Montreal. Debo mencionarte que después del pastor Jurado le sucedió el pastor Ernesto Valer, luego le sucedió el pastor Raúl Valdemar Benítez, luego después estuvo el pastor Roberto Rottermel, Jorge Robleto, Gardner Bermúdez, y hoy contamos con la presencia de nuestro pastor Eric Saldaña. Qué interesante, Víctor. Pero dime, ¿qué método utilizaron para que este crecimiento de la iglesia y cómo cumplieron la misión de evangelística? Mira, ya que estás hablando de crecimiento, el método, usamos el mismo método que utilizó Jesús, grupos pequeños. Y debo de remarcar esto, porque este es el método inspirado por Dios. Y esta es la manera en que nosotros debemos de trabajar si queremos multiplicar la iglesia. Debo mencionarles que para el año 2000 nosotros teníamos 3 iglesias hispanas establecidas en la isla de Montreal. Teníamos la iglesia hispana central, que en ese entonces estaba ubicada en el edificio que está en la calle Marquette. Luego teníamos a Montreal Norte, que fue establecida en 1991. Y teníamos la iglesia Maranata. Maranata fue establecida justamente en el año 2000. Y debo mencionarles que Montreal Norte para ese entonces estaba en un proceso de gestación, si pudiéramos decirlo así. ¿Por qué? Porque al momento de que nos decidimos comprar el edificio que ahora poseemos, pues decidimos unirnos las 3 iglesias para poder soportar los gastos que esto implicaba. Y entonces había un grupo que se llamaba Alas de la Esperanza, que estaba en esos momentos guiado o comandado por nuestro hermano, ahora pastor, Sylvain Duval, y nuestros hermanos Efraín Colorado. Este grupo, Alas de la Esperanza, pues entonces lo hicimos, le pedimos que regresase a unificar fuerzas con nosotros. Así que estamos prestos a organizar ya la 4ª iglesia. Para ir finalizando, Víctor, ¿qué le dirías a nuestra iglesia de hoy? Bueno, yo diría lo mismo que he dicho cada sábado. Hermano, si tú quieres ver el pronto retorno de Jesús y tú quieres ser partícipe de ese glorioso evento, tenemos que hacer 3 cosas: orar, estudiar y compartir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermano, muy sencillo. Únete a un grupo pequeño. En tu sector donde tú vives, en tu localidad, allí hay un grupo pequeño. Y hermano, ayúdanos. Coopera con la iglesia, con el ministerio que el Señor nos ha asignado. Y, ¿sabes qué? Oremos para el pronto establecimiento de una nueva iglesia en tu sector. ¿Por qué no? Hermanos, Laval debería tener una iglesia hispana. Montreal Norte debería tener una iglesia hispana. Montreal Este debería tener una iglesia hispana. Pero para eso tenemos que unificar fuerzas, tenemos que trabajar juntos y tenemos que apoyar a nuestro grupo pequeño, que es el punto de partida. Así que mi mensaje es ese: hermano, Cristo viene, prepárate, comparte este mensaje de salvación,
hazlo a través de los grupos pequeños. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo. Muchas gracias, Víctor, por tu intervención en resumir 35 años de historia en 10 minutos. Y a ustedes, queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Que sigan disfrutando de este bendecido sábado y continúen con nuestra programación. Para terminar nuestra programación, les invito a que alabemos el nombre de nuestro Dios a través del himno número 65. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Y bien, este ha sido nuestro programa de escuela sabática de esta mañana. Si bien queremos invitarlos a que continúen con nosotros para el servicio de adoración, el culto divino que viene en unos minutos. Los invitamos a que no se aparten de la sintonía y que permanezcan activos viendo nuestra programación en la página de YouTube Iglesia Adventista Hispana de Montreal, también en la página de Facebook Iglesia Adventista Hispana de Montreal /go, para que nos mantengamos unidos y de esta manera podamos compartir la palabra de Dios. Así que no se aparten de nuestra sintonía, esperen unos minutos y ya va a comenzar el programa del culto divino. Dios me los bendiga. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido compartir tu palabra y confirmar, Señor, lo que ya nosotros sabemos, que tú eres el creador de todo este mundo y del universo. Te damos gracias por la oportunidad de todavía tener libertad para estudiar tu palabra, Padre. Ayúdanos para que todos estos conocimientos puedan quedar grabados en nuestros corazones y que de igual manera podamos compartirlos con aquellos que no te conocen. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos está viendo a través de las redes sociales, de nuestros amigos y de todos aquellos que
puedan ver esta programación en el futuro, Padre, que tú los puedas bendecir y que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y ellos puedan también aceptarte como tu Creador, como tu Salvador, y que nosotros sepamos que tú vienes a buscarnos pronto, Padre. Te agradecemos por todas estas bendiciones y te pedimos que puedas continuar con nosotros a lo largo de este día y en la programación que sigue en el culto divino. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto. Hasta luego.